a la calle, ¿no? A exigir que eso suceda, obviamente enfilando hacia la Casa Rosada, pero desde acá creemos que Axel Kicillof tiene que ponerse al frente de esto, porque Y está a la altura. exactamente. Quienes tendrán que estar a la altura, lo charlábamos recién, serán las autoridades de la CGT, porque se vienen una agudización de los conflictos sin lugar a dudas. Y para hablar de eso, ya estamos en comunicación con Héctor el Gringo Amichetti, referente de la Federación Gráfica Bonaerense y la Corriente Federal de Trabajadores. Gringo, Daniela y Gabriel te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Cómo andan? Hola gringo, ¿qué tal? Bien, acá empezando una semana que entendemos nosotros puede ser trascendental para el futuro, ¿no? Del movimiento obrero. Bueno, no sé, trascendental es importante desde el punto de vista de que habría que tener algún acuerdo entre las 200 organizaciones, más de 200 organizaciones que integran la Confederación General del Trabajo para la nueva etapa de conducción, porque se eligen autoridades el día miércoles. Eh, Lamentablemente, la discusión de fondo que nosotros proponíamos para la CGT no se está dando, que tiene que ver con precisamente recobrar algo que ha perdido hace tiempo, que es la definición de un programa del movimiento obrero y una postura muy clara con respecto a cómo se posiciona en estos tiempos, con una estrategia que desde el punto de vista nuestro debe ser de confrontación abierta con el de este gobierno, decididamente porque este gobierno ha elegido debilitar a la organización de los trabajadores, quitar derechos, bueno, este anuncio de la reforma laboral, como le llama el gobierno, demuestra claramente cuál es su verdadera intención con respecto a los trabajadores y sus organizaciones. Así que vamos, yo te diría, vamos al miércoles, todavía 2 días de ese congreso que se va a realizar en obras sanitarias, sin un acuerdo claro sobre qué características tiene que tener la nueva conducción de la CGT. Creo que se va a debatir hasta último momento. También está la posibilidad de que haya una postergación del Congreso, un paso a cuarto intermedio. Vamos a ver, eso todavía no está definido. Gringo, yo te quería preguntar, siendo que la CGT está en la mira constantemente últimamente, si a las elecciones se presenta como lista única o va a haber más de una alternativa. O si sabés. A ver. Me parece que lo perdí. No. No, pensamos que te habíamos perdido. No, se entrecorta la comunicación, no, te escuché una parte nomás. No, te preguntaba si, siendo que la CGT está en la mira, porque bueno, se ha esperado a veces un poco más de llamado a paro general o de determinadas acciones, si se presenta una lista única o hay una alternativa. No, más que nada se está, digamos, en tensión debido a que hay propuestas de nombre y yo te diría muy centrado en la idea de un triunvirato. Para nosotros, cuando es necesario elegir una conducción de 3 miembros, es porque decididamente es acuerdo de grupos, de sindicatos, más que un acuerdo en torno a una cuestión de ideas, de propuestas, de estrategias, ¿no? Eso es lo que de alguna manera afloró en el Confederal, que se hizo hace un par de semanas atrás, en donde algunos gremios planteamos de que precisamente la importancia de recobrar lo que en otros tiempos llamábamos programa del movimiento obrero, ¿no? La última fue en la CGT que conducía Saúl Baldini, que teníamos un programa de 26 puntos y una posición frente a la política de Alfonsín en ese momento, que era a través de un plan de acción. Hoy estamos medio como que perdidos en ese sentido, porque hemos iniciado un plan de lucha muy importante apenas asumió este gobierno, rechazando el decreto 70. Fuimos a una movilización muy importante en enero del 2024, hicimos un par de paros y después
hubo un núcleo de la CGT que consideró que había que entablar un diálogo con el gobierno, y creo que ahí lamentablemente perdimos la fuerza y el rumbo de una estrategia de confrontación. Esto indudablemente no tuvo el resultado esperado para los que consideraban que a través del diálogo se podía encontrar algún entendimiento con el gobierno. Lo que quedó demostrado es que el gobierno tiene al movimiento obrero como un obstáculo en su plan de económico, en su plan de entrega de la soberanía nacional. Eso está más que evidente a esta altura, ¿no? Gringo, ¿y qué crees vos que se juega en esa sectorización que hacen? Entiendo que es que en esto de no tener un programa que abarque a todo el sector trabajador, es defender intereses personales, es defender intereses sectoriales. ¿Qué es lo que está primando, digo, para no poder sentarse a pensar Bueno, un programa? yo te diría que tiene que ver con una concepción sindical, Bien. que no es nuevo. Esto a lo largo de la historia siempre ha habido una concepción sindical que considera que, bueno, el diálogo es siempre más positivo que la confrontación, lo que no descarta la confrontación, pero muchas veces entiende que puede encontrar de entendimiento con el gobierno. Esto hasta ocurrió en épocas de dictaduras militares, donde había sectores sindicales que consideraban que había que tener algún punto de acuerdo con los gobiernos. No es que coincidieran con los planes del gobierno, como coinciden ahora. Yo te diría, ningún gremio Mm. puede coincidir con la política que lleva adelante el gobierno, pero entienden de que no existe posibilidad de cambiar la política del gobierno, para explicártelo así Sí, sintéticamente, simplemente con la confrontación. Es decir, que tienen una relativa confianza en el poder de la lucha sindical. Y entonces consideran que hay que buscar acuerdo con algunos sectores empresarios. En el caso de algunos gremios de la CGT, entienden que con la UIA puede haber punto de entendimiento, y algunos de ellos inclusive teniendo algún diálogo hasta con, te diría, con la Embajada de Estados Unidos, porque vos habrás visto fotos sí. de importantes dirigentes de la CGT que consideran de que esa es una manera de neutralizar los efectos de contrarrestar de alguna manera las del gobierno, sin, por supuesto, revertirla, pero moderar el impacto negativo. Bueno, lamentablemente eso te lleva a que de repente sientan que hay mayor libertad de acción, o una Confederación General de Trabajo no tiene una postura programática, porque el programa no es ni más ni menos que decir qué posición tenemos los trabajadores con respecto a la deuda externa, qué Claro. posición tenemos con respecto a la apertura económica que destruye la industria, qué posición tenemos con respecto a la fuga de capital. Es decir, es tener postura como movimiento obrero, que en lo que hemos sido fuertes siempre, defender un proyecto de nación y enfrentar a lo que realmente impide que ese proyecto pueda avanzar. Entonces, me parece que el no tener programa permite que algunos dirigentes se muevan con mayor libertad, busquen algún tipo de entendimiento con sectores que otros gremios consideramos que realmente no puede haber ningún tipo de entendimiento. Entonces esto pesa, a veces si son organizaciones numéricamente importantes, porque tienen muchos afiliados, incide más y se termina funcionando en una especie, bueno, lo habremos visto en los últimos tiempos, más de mesa chica que Mm. de un funcionamiento democrático de los cuadros orgánicos de la CGT, llámese consejo directivo, secretariados generales, convocatoria a los plenarios de las CGT regionales, como ocurría en la época de aquella CGT de Saúl Ubaldini. Había muchos cabildos abiertos, plenarios, porque se apoyaba más la confrontación. Imagínate vos que lo de Alfonsín al lado de esto era muy Sí, sí, suave, sí, sí, ¿no? sí. Es decir, frente a lo que estamos viendo ahora, y apoyábamos mucho más en la fuerza de los propios trabajadores, en la acción de los trabajadores, en algún tipo de plan que comprendía paros generales. Bueno, me parece que eso es lo que nos ha estado faltando en estos últimos tiempos. Y no llegamos
ya la renovación de la conducción de la CGT en un acuerdo con respecto a una conducción que tenga esas características. Pero se nos ha venido encima, por otro lado, que creo que es importante también analizarlo, esta ofensiva del gobierno a partir del resultado electoral que ha tenido en la legislativa y una necesidad de su plan de destrucción de aprobar rápidamente las reformas estructurales, entre las que está la reforma laboral, con lo cual hoy aparecen, digamos, puntos de unidad en el conjunto de los sindicatos, independientemente de la concepción de unos gremios y otros, porque esto es abiertamente salvaje contra los derechos de los trabajadores, contra las organizaciones de los trabajadores. Yo creo que apunta el corazón de lo que es la acción sindical, que es la destrucción de los convenios colectivos por ramas de actividad. Es decir, ahí hay un claro objetivo de parte del plan de gobierno que supera cualquier diferencia de concepción sindical, porque lo que se busca acá es destruir el sindicalismo argentino, que es un ejemplo, digamos, en cuanto a defensa de los derechos de los trabajadores a partir de la centralización de la negociación colectiva, ¿no? Aquí el gobierno tiene muy claro que rompiendo la negociación colectiva a nivel de gama, de servicio y de producción, lograría precisamente precarizar el salario, lo que considero un costo, y es una demanda sobre todo del gran empresariado nacional y internacional, más que de las pymes, porque en realidad, si vos le preguntás hoy a muchos sectores pymes, están destruidos por un plan económico, no por las leyes laborales, ¿no? Claro. Eso está, es más que evidente, pero bueno, ellos ven que tienen la oportunidad en este momento, al ser legitimados por una elección, por el voto de una parte de la sociedad, de avanzar precisamente para precarizar el salario y las condiciones de trabajo del movimiento trabajador argentino, ¿no? Ahora, Gringo, la pregunta es, ¿dónde se están llevando a cabo todas estas discusiones, todas estas charlas que vos planteás? Que en cierta manera, como vos caracterizabas a algunos sectores de la CGT, obviamente hablando de los famosos colaboracionistas, a los que se les opuso la CGT de los argentinos. Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho. Te decía, ¿dónde se dan estas discusiones que vos, si existe un espacio, entiendo que sí, digo, porque en la caracterización que vos hacías se me vino a la cabeza, ahí. Lo perdimos. Enseguida lo vamos a retomar. No, ahí está. Sí, sí. No, te escucho. Bien. Te escucho. Sí, bueno, con respecto a eso, yo te caracterizo más o menos lo que es la Confederación General de Trabajo. En realidad, cuando vos vas a un congreso a elegir autoridades, están votando unos 2.200 congresales, que pertenecen a unas 210 organizaciones, están nucleadas hoy en la CGT. Ahora, hay 25 organizaciones sindicales que son las que tienen una mayoría de congresales. Yo te diría, de esos 2.200, 1.600 son de 25 organizaciones, con lo cual, imagínate vos, claro, en 25 organizaciones vos tenés empleados de comercio con casi 300 congresales, tenés, digamos, gremios municipales, sanidad y algunos otros que tienen una mayoría de congresales. Son los gremios en los que más se centra la discusión de la conducción, guste o no. Y no es que hay un debate abierto a las 210 organizaciones. Acá lo que más pesan son los gremios que tienen mayor cantidad de congresales. Y bueno, y a su vez sabés que dentro de esos grandes gremios hay distintas corrientes, la que llamamos corriente independiente, donde está la UOCRA, está Obra Sanitaria, está UPCN, lo que digamos comúnmente llama los gordos, donde está comercio, la sanidad, está alimentación. Y bueno, imagínate que gran parte de la discusión en qué rumbo toma la CGT, qué características tienen y qué nombres son los que conducen el secretariado, pasa por esas organizaciones.
Nosotros más de una vez hemos dicho que hay que tratar de generar ámbitos también más democráticos, porque si no los gremios chicos tenemos poco peso en las definiciones o en las opiniones, te diría, ¿no? Claro. Este, se centra mucho en ese tipo de discusiones de los grandes gremios. Es así, objetivamente pasa por ahí. Gringo, yo el otro día, justo haciendo zapping, no sé si es una pregunta, sino un comentario para analizar, estábamos mirando un ratito TN y estaba Jorge Solá, el vocero de la CGT, en el programa, y se notaba una tibieza para contestar, para intervenir, para cortarle al otro, que es lo que obviamente creo que lo que se siente desde el puesto de laburo, es esa falta de acción que hablábamos hoy. ¿Vos lo ves así también o tenés otra lectura? No, yo coincido que no, es decir, hay una opinión de un sector importante dentro de la Confederación General del Trabajo que tiene esa postura, una postura más bien dialoguista. Sí. Claro. En el sentido que en periodos donde tenés, para caracterizarlo, donde tenés una corriente en contra, porque tenés un gobierno que va contra los intereses de la clase trabajadora, hay que tratar de salvar lo que más se pueda. Y ellos piensan que a través del diálogo se puede salvar el derecho de los trabajadores. A mí me parece que en circunstancias como esta, donde te diría inclusive más allá de que no sea una dictadura, es un gobierno que considera que tiene legitimada políticas muy similares a las que implementaba la dictadura, en el sentido de eliminar derechos laborales, eliminar leyes laborales, es más, se siente como legitimada para avanzar en esa dirección. Bueno, nosotros no podemos hacer diferencia si es un gobierno democrático y tenemos que respetarlo cuando está avasallando los derechos de la clase trabajadora o está intentando destruir directamente lo que es la organización de los trabajadores, porque si perdemos nuestras organizaciones como defensa colectiva de los derechos de los trabajadores, bueno, estamos realmente liquidando toda una historia de luchas, de enormes sacrificios, de persecuciones del movimiento obrero. Justo. Pero eso existe, eso está. Es decir, yo no puedo negarte que esas dos concepciones sindicales que recorren toda nuestra historia hoy existen, no se ha modificado eso. Justo en esto que hablas de la historia, desde que empezó la entrevista se me viene a la cabeza y a esto quería ir, lo de los colaboracionistas, ¿no? En épocas de dictadura. Ahora digo, no sé cuál es tu posición, si es momento para imitar lo que sucedió con la CGT de los argentinos, por ejemplo. Alguien que, o sea, otra... Bueno, lo que ocurre, yo suelo clarificar sobre ese momento donde había corrientes sindicales, como yo te señalé ahora, que puede haber independientes o los llamados gordos. En aquel momento había sectores colaboracionistas, algunos participacionistas, que entendían de que a través del diálogo con Onganía, y en ese momento, imagínate vos, estamos hablando Sí, sí. 1968, hacía 13 años, donde Perón estaba en el Proscripción. exilio. Varios de esos gremios habían tenido un periodo de gremios combativos, que habían estado en la lucha. El propio Bandora había sido Claro. de una generación que después del 55 protagonizó luchas importantes, pero a esa altura ya pensaba de que había que buscar otros caminos porque era difícil que Perón volviera a la patria. Había intentado volver en el 64 y había quedado frenado ahí en Brasil. Perón tuvo que volver a España, y entonces intentaban esos caminos de entendimiento con Onganía. Bueno, fuimos a un congreso, es decir, se fue a un congreso de la CGT como el que va a haber el miércoles acá, y hubo una mayoría de gremios que estaban en una línea combativa, que tenían una lealtad hacia el peronismo, que consideraban que había que confrontar abiertamente con la dictadura de Onganía, que había que recuperar la democracia,
Y bueno, cuando estos grandes gremios que estaban colaborando con el régimen vieron que perdían la votación, tenían congresales así como te mencioné yo, es decir, gremios de mucho peso, imagínate Bolagón, imagínate esos grandes gremios, vieron que quedaban en minoría, algunos se retiraron, otros directamente no habían ido al Congreso, y se hizo una votación, y los gremios con vivo ganaron la conducción de la CGT. Se le puso CGT de los argentinos porque esos mismos gremios que habían perdido la votación, se habían ido del Congreso, recurrieron al gobierno militar para impedir que legalizara a los que habían, a la conducción que había sido elegida, y entonces no se les impidió, no se los legalizó y se les impidió inclusive que ocuparan el edificio de Azopardo. Por eso funcionaron en la Federación Gráfica y con el nombre de CGT los argentinos. Pero digo, lo interesante es ver que en ese momento hubo, digamos, un número de congresales y una cantidad de gremios que fueron mayoría, que es lo que cuesta, tal vez costó en otros congresos, cuesta ahora. ¿No crees que pueda volver a suceder eso en este momento? ¿O está en duda? Que es difícil. Yo creo que hoy predomina una línea más bien dialoguista. Vamos a ver qué pasa en este nuevo escenario, porque, digamos, una cuestión era que la CGT apostara a algún diálogo con el gobierno antes de este anuncio de avanzar totalmente una reforma laboral, que lo que está ocurriendo ahora. Es decir, ojalá eso abra temas profundos y que aquellos sectores que ya han ido y algunos todavía siguen yendo, porque ahí en la mesa de mayo uno ve que va algún representante sindical, no sé digamos, qué posición lleva, porque no hay una posición de la CGT fijada con respecto al tema de lo que se discute en esas mesas. Pero bueno, tal vez este nuevo escenario modifique lo que yo te estoy señalando. Ojalá. Te puedo decir que a 2 días del Congreso no se está debatiendo una estrategia de confrontación con el gobierno, salvo declaraciones públicas que, bueno, claro, ustedes habrán escuchado. Por supuesto, todo el mundo rechaza la reforma laboral. Ahora, pero no hay una discusión profunda sobre el tema, ¿no? Ahora, ¿cómo ha cambiado también, ¿no? En la actualidad el escenario, sobre todo de quienes vivimos de lo que trabajamos, porque si vos le preguntás a un pibe que trabaja en Pedido Ya, que trabaja en Uber, tiene un montón de condiciones laborales que nosotros estamos diciendo que hay que defender, ni hablar el monotributistas, emprendedurismo y demás, que no lo han vivido nunca. Entonces dicen, bueno, ¿de qué me quieren defender si yo no tengo todo esto? Digo, un desafío, claro, del sector. Por eso se hace más importante que nunca esta idea de cuál es la estrategia y el programa del movimiento obrero, porque hoy debe incorporar una realidad nueva, que por ejemplo, claro, que el 40% de los trabajadores tienen la informalidad. Entonces, si la CGT no tiene una postura, un programa que fije una estrategia también, cómo nosotros hacemos que esos trabajadores tengan cobertura, tengan derecho, somos representación de un sector, te diría, poquito más de la mitad de los trabajadores, pero no representamos la totalidad de los trabajadores. Y esto es una realidad de estos tiempos, porque hasta los 90 el grado de informalidad no superaba el 5%, hoy tenés más del 40%. Y bueno, esto es parte de ese contenido profundo que debe tener una Confederación General del Trabajo. ¿De qué manera abarcamos a los intereses de la totalidad de la clase trabajadora? Porque de lo contrario, te utiliza este gobierno, que es un gobierno de desintegración nacional y de disolución social, utiliza sí, tal cual, lo último. La división de la clase trabajadora, claro, planteando de que los trabajadores que están en la informalidad van a conseguir derechos si reducimos derechos a los que están en la formalidad. Claro. Porque dice, estos derechos son una traba, estas leyes son un obstáculo para que tomen al trabajador en blanco. Entonces, ellos mismos están generando una cuña que la tenemos que saldar nosotros. Nosotros tenemos que decir, como hacíamos en los viejos programas de la CGT,
Nosotros defendemos un proyecto industrial y nosotros estamos convencidos de que la informalidad se combate desarrollando la nacional, el mercado interno, inclusive hay sectores con los que podemos desarrollar una economía exportadora a partir de procesar recursos naturales sobre los que tenemos ventaja. Es un modelo totalmente opuesto al que hoy tenemos en el gobierno nacional, pero eso lo tiene que sostener el movimiento obrero y demostrar a la totalidad de los trabajadores, al que hoy tiene trabajo y derechos, pero tiene salarios insuficientes, y aquel que no tiene un convenio, que trabajan con nuevas características, por lo que señalabas vos, de la tecnología, de todo lo nuevo. Hay que ser abarcativo de todo, si no, somos una organización débil. Y si encima a la debilidad le sumamos, digamos, como que pensamos que a través del diálogo con un gobierno que quiere destruir todo, vamos a encontrar algún camino, me parece que ahí estamos en una senda equivocada. Gringo, te sacamos un ratazo, así que muchísimas gracias nuevamente. Por último te pregunto, ¿vos crees que se va a hacer la elección de la CGT? ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, mirá, yo creo que en estos casos vamos a vivirlo hasta el último minuto, ahí bien, el día miércoles, porque a mí me parece que sí hay una preocupación grande de los distintos sectores. Se nos va y se nos viene el gringo. Mientras tanto, claro, si hay unidad, no hay elección. Exacto. Pero bueno, habrá que ver si logran ponerse de acuerdo todos y veremos todas. Qué pasa. La concepción a este momento. Me parece que no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, creo que es conveniente una postergación del Congreso para mantener, por lo menos no estar en estado deliberativo, claro, mientras avanza este proyecto de reforma laboral. Gringo, nuevamente muchísimas gracias. Es siempre un lujo tenerte al aire. Gracias a usted, un abrazo grande. Un lujo, Gringo, gracias. Héctor el Gringo Amichetti, referente de la Federación Gráfica Bonaerense y de la Corriente Federal de Trabajadores. Hay que entender qué pasa en nuestra sociedad, qué pasa en nuestra clase trabajadora para volver a representar. Sí, yo recuerdo, viste que recién planteabas lo de los trabajadores y trabajadoras de estas apps